Entonces, algunas hifas en los extremos forman unas estructuras que se llaman conidios, donde están las esporas. Que en este caso, las esporas de los hongos sí tienen función reproductiva, ¿sí? Son distintas a las esporas bacterianas, no son análogas. Entonces, acá sí hay una función reproductiva. Una espora va a generar un individuo nuevo, le dan al micelio un aspecto polvoriento y la función de las esporas es la dispersión del individuo, ¿sí? Algunos, sí, Gastón. Profe, ¿y las micotoxinas dónde estarían producidas? ¿Arriba, donde se ubican las esporas, o en los micelios? Las micotoxinas en el En el micelio. caso de una fruta. Ah, bien, por eso no se debería consumir una fruta que está contaminada con hongos. Micotoxina, la fruta. A ver, Romina, que es la profe que sabe bien de micotoxinas, que es especialista en eso, les va a explicar. Gastón, las micotoxinas son metabolitos secundarios que producen estos hongos filamentosos, como explicaba recién Carolina, y generalmente son liberados al medio, ¿sí? Son excretados por los hongos al medio. Entonces, si vos consumís una fruta, por ejemplo, una manzana, una naranja, que está contaminada con el hongo, si se produjo la micotoxina, podés estar ingiriendo también con ese alimento la micotoxina. Perfecto, esa era mi duda en particular, saber si está dentro de la fruta o estaría fuera. Usted me dice que lo libera al medio. Sí. Incluso muchas Perfecto, veces entonces podría contaminar a otras frutas también que quizás no tengan la presencia del hongo visible, pero se pueden contaminar con la micotoxina. no tiene como un efecto, digamos, contagioso, digamos, no sé cómo llamarlo. Es como que el hongo o los microorganismos liberan diferentes sustancias a medida que crecen en el medio o sobre el alimento que va a crecer. La sustancia puede quedar. En el caso particular de las micotoxinas, por lo general, son termorresistentes, ¿sí? Entonces, muchas veces, si sometemos a esa materia prima a algún tratamiento térmico, vamos a matar el hongo, pero la micotoxina va a seguir en el alimento. Entonces, lo que uno tiene que evitar, cuando es visible, por ejemplo, una contaminación, es evitar el consumo de ese alimento. Pero muchas veces la micotoxina queda, por más que el hongo haya desaparecido o hayamos eliminado al hongo. Claro, por eso lo que yo pensaba y lo que analizaba es que la micotoxina puede contaminarse por una contaminación cruzada, o sea, puede pasarse de un alimento a otro si un hongo en una fruta, por ejemplo, produce la micotoxina, está cerca de otras, está en contacto de otras frutas, las puede contaminar también. Lo ¿O veo no es muy común eso? difícil. Sería muy Está difícil. bien, perfecto. Sí el hongo, ¿sí? Sí el hongo, sí. Un hongo, lo vemos en casa, ¿no? O en la verdulería, un cajón con una manzana podrida. Esas esporas del hongo, como explicaba Carolina, pueden transportarse a través del aire o del contacto y el hongo va a empezar a desarrollarse en otras frutas. Pero la micotoxina no, va a quedar en esa fruta. ¿Cómo va a llegar a nosotros cuando consumamos esa fruta o ese alimento contaminado con la micotoxina? O por ejemplo, no sé, maíz contaminado con micotoxina, elimino el hongo, porque lo sometí a un tratamiento térmico a ese maíz, pero la toxina va a estar presente. Entonces, ese maíz lo muelo, lo utilizo para producir balanceado para pollos, por ejemplo, y ahí el pollo va a ingerir la micotoxina. Claro, entonces también sería un poco una exageración cuando, por ejemplo, dicen que el pan se puede contaminar con una micotoxina cuando se pone dentro de la bolsa de la harina, que a lo mejor puede haber estado, digamos, el trigo contaminado con una micotoxina. No entendí bien la pregunta, pero vos tenés un trigo que está contaminado con micotoxina y elaborás un pan con ese trigo, lo más probable es que la micotoxina siga. No es esa la pregunta. A veces suelen llevar a los negocios, lo digo porque lo he escuchado, por eso quería sacarme esa duda, el pan dentro de la bolsa donde se utilizó con la harina.
y suelen decir que eso no se debe hacer, que es una práctica incorrecta, porque puede tener micotoxina la bolsa y se contaminaría el pan. Eso es una exageración, entonces no sería correcto. Es lo mismo, porque como son termoestables, como te dice la profe, o sea, si la harina estaba contaminada con micotoxinas y vos hiciste el pan, no lo eliminaste. Si vos con esa harina que traías de la misma bolsa hiciste el pan, no lo eliminaste. Entonces sigue contaminada con micotoxinas. Perfecto, listo, La gracias. idea es que no se produzcan las micotoxinas, porque hay condiciones que después el profe se puede dar a los que tengan microgeneral de los alimentos. Hay condiciones particulares en donde se producen esas micotoxinas. Entonces, que no lleguen esas condiciones para que no se produzcan las micotoxinas. Bien, profe, gracias. A lo mejor te dicen eso de la harina por otros microorganismos que sí puede haber en la harina y que te van a contaminar el pan que está recién, digamos, ya se hace decontaminado, si no pensamos en micotoxinas, de muchos otros microorganismos que puede haber en la harina. Sí, eso seguro. No, era particular de la micotoxina. Está bien. Bueno, entonces vamos a seguir, creo que había quedado que, bueno, algunos pueden formar estructuras macroscópicas que se llaman cuerpos de fructificación, cuya función es la dispersión de esporas, por ejemplo, los hongos de sombrero, tan conocidos, pero otros hongos dijimos que eran unicelulares, como las levaduras, ¿sí? La mayoría de los hongos tienen en sus paredes celulares compuestas por un homopolímero de N-acetilglucosamina, que es la quitina, ¿sí? Pero bueno, hay algunas variaciones. Los hongos todos en general tienen este ciclo asexual, donde producen estas esporas asexuales, pero también muchos hongos, la mayoría, tienen un ciclo sexual, donde produce esporas sexuales. Y este ciclo sexual es importante porque se produce un cigoto formado a partir de dos individuos que tienen características distintas, entonces ocurre el intercambio genético. Los ciclos en los hongos suelen ser muy complejos e incluso hay algunos que todavía no están totalmente bien determinados. Los de los más conocidos sí, pero hay otros que no, porque justamente viven en el suelo, son muy complejos y no han sido totalmente conocidos de los ciclos de vida. Pero bueno, la importancia de los hongos es la producción de alimentos, piensen en las levaduras, a través de la cual se produce el pan, en las bebidas alcohólicas, la cerveza, ¿sí? La sidra, que también se utilizan las levaduras, el vino, producción de antibióticos, porque hay muchos que generan antibióticos, sobre todo los del género Penicillium, causan enfermedades y producen las micotoxinas que ya hablamos, que están generalmente asociadas a géneros particulares de hongos, los más conocidos, Aspergillus, Fusarium y Penicillium. Y acá vemos algunas fotitos de hongos, vemos algunos conidios de hongos que tienen sus esporas para ser liberadas, vemos algunas levaduras que son unicelulares, cada uno de estos puntitos que ustedes ven ahí son los sitios por donde va a crecer, va a hacer una fisión la levadura y va a crecer por gemación. Estas tienen un ciclo sexual y asexual, como les decía. Vemos otros hongos menos conocidos, como los hongos en polvera, que son como si fuera un globito que uno lo toca y las esporas salen explosivamente para poder dispersarse con más facilidad. Y luego vemos los cuerpos de fructificación, estos tan conocidos, que algunos son comestibles y otros no, que si uno los ve por debajo, tienen laminillas muchos o otras estructuras donde abajo de estos cuerpos de fructificación se encuentran las esporas, que van a ser las que son dispersadas por el ambiente. Bueno, acá solamente algunas fotos para que veamos que causan enfermedades, ¿sí? En animales, en micosis, también en los humanos, pero en todo lo que es la producción vegetal, causan numerosas pérdidas económicas los hongos, son muy difíciles de eliminar, de atacar, y causan muchas enfermedades en plantas que justamente causan estas pérdidas económicas tan importantes. Bueno, y acá por último, ya vamos a ver lo último de la clase, así el profe les puede seguir con metabolismo. Vamos a ver un grupo microbiano que está separado, fíjense, del árbol evolutivo de la vida, porque no son considerados células, pero sí son considerados microorganismos, que son los virus, ¿sí? Y asociado a esto tenemos los viroides y los priones también. Vamos a empezar a ver los virus. Bueno, los virus son los agentes infecciosos más pequeños, ¿sí?
Si nosotros vemos una tabla, sí, Mateo. Profe, disculpe, estoy siguiendo con el apunte algunas cosas. Sí. Daba una explicación muy grande de la reproducción de los hongos. Le damos importancia, después, para hacer un resumen, ¿le damos importancia o no? Sí, sí, la tienen que saber. Yo acá, para no hacerlo tan largo, no se las expliqué, pero bueno, de ustedes después lean las reproducciones en las levaduras, ciclo sexual y sexual, leanlo y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Hacemos una clase de consulta. Bien. Son los agentes infecciosos más pequeños. Fíjense que si nosotros vemos el tamaño de diversas células, incluso de uno humano, podemos ver que los virus están entre algunas moléculas y las bacterias, porque las bacterias miden, dijimos, de una 10 micras más o menos, y los virus miden en nanómetros, ¿sí? De 20 a 300 nanómetros, o sea, son mucho más pequeños. Son organismos biológicos no celulares, ¿sí? Son inertes en el entorno extracelular y necesitan siempre de una célula para poder terminar su ciclo de vida y replicarse, ¿sí? Por eso se dice que los virus son parásitos intracelulares obligados que deben ingresar a una célula viva para llevar a cabo su ciclo de replicación. Es decir, este proceso se llama infección viral. Y utilizan la maquinaria biosintética de la célula hospedadora para poder replicarse. ¿Por qué no se pueden replicar los virus solos? Bueno, porque ya vamos a ver que los virus tienen una sola molécula como material genético. O pueden tener ADN o ARN. Y entonces eso hace que sí, nosotros para poder replicar nuestra célula, que tenemos que tener ADN y ARN para poder traducirlo a proteínas. Bueno, los virus les falta una parte. Y esa parte la utilizan a partir de la célula hospedadora, ¿sí? Y además no son consideradas células vivas porque no tienen un metabolismo propio, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, ya no son considerados organismos vivos. Los virus presentan una forma extracelular denominada virión, que es la que facilita el pasaje de un virus de una célula a la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo está constituido este virión? Bueno, este virión consiste en material genético, o sea, sí o sí tiene que tener material genético. ¿Qué puede ser ese material genético? Puede ser ADN, que puede ser monocatenario o bicatenario, o sea, de una cadena o de dos cadenas, o ARN, o sea, no tiene los dos, uno u otro. O ARN monocatenario o bicatenario de cadena positiva o de cadena negativa. Puede ser lineal o circular, ¿sí? Ese material genético, y siempre va a estar cubierto por una capa proteica que vamos a llamar cápside. ¿Sí? Fíjense, el material genético siempre rodeado por una capa que se llama cápside. Esta cápside está compuesta por todas estas bolitas que ustedes ven ahí, que se llaman monómeros y que se denominan particularmente, como forman parte de la cápside, capsómeros, y tienen naturaleza proteica. Con estas dos estructuras, fíjense que simple, ya tengo un virus. Esos virus que tienen material genético más una cápside se llaman virus sin envoltura, ¿sí? Eso ya es un virus. Los virus, por ejemplo, los virus de plantas, muchos virus de otros organismos, son virus sin envoltura, ¿sí? Pero después tenemos, más asociados a los virus de animales, tenemos los virus con envoltura, o sea, siempre tenemos el material genético, siempre tenemos la cápside, pero estos por fuera, además, tienen una membrana externa, ¿sí? Que ya vamos a ver, que se llama envoltura y que ya vamos a ver qué naturaleza tiene esa membrana. Y eso se llaman virus con envoltura. Entonces tenemos virus desnudos o sin envoltura y virus con envoltura.